12 de octubre. Hoy la Iglesia nos pide reflexionar sobre la advocación de la Virgen del Pilar. Y es porque hay una tradición, un evento que se ha transmitido primero de boca en boca y luego se ha guardado en documentos bastante antiguos. Pero también es una fecha histórica. Cristóbal Colón llega a América sin saber que era América. Pensando que había llegado a las Indias, que era su afán, descubre un nuevo continente. Y empieza una historia que tiene mucho dolor, que tiene muchos errores, pero que también tiene una bendición. La fe en nuestro Señor Jesucristo se esparce y llega hasta nosotros. Pero si nos ponemos a reflexionar lo que la Iglesia nos pide en este día celebrar, que es la Virgen del Pilar, es importante comprender esta tradición que se ha ido repitiendo siglos tras siglos. Estamos hablando de lo que sería la primera aparición de María Santísima en toda la historia. Sí, porque hablamos del año 40, año en que se dice que el apóstol Santiago, el hermano mayor de San Juan, había tenido el deseo de ir hasta donde San Pablo quería ir, es decir, a España, al lugar más al oeste que era conocido. Y entonces Santiago, con este afán de evangelizar, llega hasta las tierras de España, pero se encuentra un poco desmotivado. Y cuenta entonces la tradición que María Santísima, que estaba todavía viva, es decir, presente en alma y cuerpo en Tierra Santa, ella se aparece ante el apóstol para animarlo. Y se aparece sobre un pilar de mármol para alentarlo, para animarlo. Y le da una promesa. Primero le pide que se construya un lugar de oración, pero también le da una promesa que ese pilar se va a sostener como una muestra que no va a haber jamás en esa tierra el abandono a la fe, que la fe se va a poner firme y va a permanecer siglo tras siglo, y que ese pilar se va a mantener firme, de pie, como una muestra de esta promesa. Hay muchos que dicen que esto es una leyenda, pero hay cosas ciertas que ya están escritas en la historia. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española cayeron 3 bombas en este lugar y ninguna explotó. Entonces el pilar se mantiene hasta el día de hoy. Y ese pilar tiene un significado profundo. Y más allá, que algunos consideren esto un cuento, una leyenda, y otros una tradición, que es una comunicación de un hecho, pero que pasa primero en forma oral, se dice de palabra y luego se escribe. Cualquiera sea tu posición o la mía, hay algo que la Iglesia nos invita a contemplar y que podemos usar del mensaje que encontramos en este acontecimiento. En primer lugar, recordar que nuestro llamado a todos, y no solamente para sacerdotes, para religiosas, religiosos, sino todos, es que debemos conquistar el mundo. Conquistar, no como la conquista española que también celebramos hoy. No llegar a un lugar con las armas y llegar con el deseo de acabar con la población o de buscar riquezas, el oro. No, la conquista a través del amor. Conquistar con nuestro testimonio, conquistar con nuestra propia fe, conquistar anunciando con palabras, con hechos, con signos creíbles el evangelio que hemos recibido, como lo quiso hacer Santiago, como lo hizo Santiago el apóstol. Primer elemento, la verdadera conquista, la conquista que perdura, no aquella que es por un momento y es el abuso, el uso de la fuerza del más grande sobre el más pequeño. No, la conquista que realmente cuenta es aquella que se hace con la verdad del evangelio, con el amor de Jesucristo y con nuestro testimonio.
En segundo lugar, que en este caminar muchas veces podemos sentirnos desilusionados, desanimados, sin fuerza, porque las batallas son muy duras, porque ya no vivimos en un contexto donde todo el mundo acepta la fe. Pareciera que hemos vuelto en muchos lugares a foja cero, es decir, hay que empezar de nuevo. Y a veces desanima porque ya no vivimos en un mundo donde todo el mundo acepta a Jesucristo. Pero eso, en vez de desanimarnos, tiene que alentarnos para poder ser signos creíbles, para estar unidos. Porque solamente si estamos unidos el mundo va a creer. Lo dice la oración de Jesús. Entonces, en este contexto en que podemos estar desanimados, comprender que tenemos una aliada maravillosa, la Madre de Jesucristo, aquella que está sensible a lo que nos pasa. También pudieron estar desanimados aquellos que querían celebrar un acontecimiento hermoso como una boda, y es ella la que se da cuenta que no hay vino. Es ella la que recibe al discípulo joven, amado, que ve a Jesucristo, y ella comparte ese amor. No es simplemente el discípulo, precisamente el hermano de Santiago, que recibe a María Santísima en su casa, sino que también María se convierte en madre de este apóstol. Ella que anima a los discípulos cuando nace la iglesia en Pentecostés. Ella está animando cada una de nuestras actividades de fe, de testimonio, de amor, de unidad, nuestra vida cotidiana. Este llamado a la santidad de la vida diaria. Esa es nuestra aliada, esa es nuestra madre. Un tercer aspecto que podemos usar precisamente reflexionando sobre la Virgen del Pilar es que el pilar, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo nuestro Señor. Y si esa es nuestra roca, la verdad, la confianza, la fe total en Él, entonces sabremos que no seremos defraudados. Y esa promesa entonces ya no es simplemente para España, ya no es simplemente para ese lugar que se encuentra en Zaragoza, no, sino que es para todos nosotros. Mientras estemos abrazados al pilar de nuestra fe, a la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, nunca tendremos que temer absolutamente nada. A pesar que el mundo cambie, a pesar que el mundo se aleje de Dios, el Señor siempre va a levantar, como lo hizo con Israel, el resto de Israel siempre va a levantar la iglesia, personas que se alimenten de la fe y del amor. Hace poco hemos tenido la beatificación de un jovencito de 15 años. Es una esperanza que en cualquier circunstancia, aún en los jóvenes, en los millennials como se llaman, el Señor hace surgir ese amor, esa pasión por Jesucristo, por la Santa Eucaristía, que dan aire fresco a la vida de la iglesia, a la historia de la salvación. Y finalmente, ¿no es cierto? No solamente nos abrazamos a esa roca que es Jesucristo, sino recordamos que todo evento, toda batalla, aún la más fuerte, siempre nos lleva a la victoria si el Señor camina con nosotros. ¿Qué ha hecho María en esta primera aparición? Animar, levantar un lugar de oración que sigue hasta ahora. Es tan preciosa esa iglesia de Zaragoza y sigue siendo un lugar tan precioso para los españoles y para todos nosotros, porque después precisamente de la conquista, del descubrimiento de América en la fe, se llevó a que es patrona de Hispanoamérica, es decir, descubrimos que hay algo que nos une. Más allá, vuelvo a repetir, de los errores en la conquista, hay una conquista que no tiene ningún error, y es la conquista de amor. Dios nos atrae con lazos de amor a través de su madre, y nosotros amando a su madre, que es la nuestra, nos encontramos con Cristo en un lazo de amor que no se corrompe, que no nos separa de Dios, que al contrario nos mantiene unidos siempre. Y siempre en medio de batallas, Santiago tuvo que enfrentar varias cosas. Y concluye con algo que hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo para todas las edades, pero especialmente para los jóvenes. Por eso me referí al reciente beato. Y es que se hace el camino de Santiago.
Sí, es un caminar, un peregrinar para recordarnos que no debemos estar tan cómodos en nuestras circunstancias, que el Señor nos recuerda que estamos en camino, que debemos peregrinar, que debemos dejar que el Señor construya en nosotros. Abandonemos el orgullo, la soberbia de pretender que nosotros somos los Mesías, los Salvadores. No, hay un solo pilar que es Cristo Jesús y todos debemos estar caminando siguiendo sus pasos como María. Amén.